soy la doctora Clara y hoy quiero contarte, en palabras muy sencillas, un hallazgo que puede cambiar la forma en que entendemos la relación entre COVID-19 y la diabetes, y por qué es tan importante que cuides tus niveles de azúcar en sangre y leas la información completa en el artículo sobre diabetes, que te dejo en el enlace del comentario fijado. Hace poco se publicó en la revista Cell Metabolism un estudio muy completo donde los investigadores se preguntaron algo clave. ¿El COVID-19 puede causar diabetes? ¿Puede empeorar una diabetes que ya existe o solo descontrolar el azúcar en la sangre por un tiempo limitado? Para responderlo, usaron tanto autopsias de personas que fallecieron por COVID grave como muestras de páncreas de personas vivas y analizaron a fondo qué le pasa a las células que producen insulina. Primero, recuerda qué es la diabetes. No es solo tener el azúcar alta, sino un conjunto de trastornos donde el cuerpo necesita insulina. Pero esta hormona falta, es insuficiente o no funciona bien por resistencia. Puede faltar insulina porque el sistema inmune destruye las células beta del páncreas, las que producen insulina, como en la diabetes tipo 1. O puede haber mucha resistencia a la insulina, como suele ocurrir en la diabetes tipo 2, que en México es tristemente muy frecuente. En ambos casos, se altera no solo la glucosa, sino todo el equilibrio metabólico y aumenta el riesgo de muchas complicaciones en todo el organismo. Tu páncreas es un órgano que tiene grupos de células llamados islotes, donde se encuentran las células beta, encargadas de producir insulina y mantener tu glucosa en rangos saludables. Desde los primeros meses de la pandemia, se observó que muchos pacientes con COVID-19 tenían hiperglucemia, azúcar alta, descompensaciones de diabetes e incluso cuadros muy graves como cetoacidosis, aún sin antecedentes claros de diabetes. Sin embargo, algunos científicos dudaban de que el virus realmente pudiera entrar a las células beta, porque éstas tienen menos cantidad del receptor clásico ACE2, por donde habitualmente entra el SARS-CoV-2. El estudio reciente demostró algo muy interesante. Además de ACE2, las células beta tienen otros puertos de entrada para el virus, entre ellos un receptor llamado neuropilina 1, NRP1. Aunque ACE2 está poco expresado en muchas células beta, se observó que la neuropilina 1 está aumentada y actúa como un correceptor que facilita la entrada del virus a estas células. Es decir, aunque la puerta principal, ACE2, sea pequeña, esta otra puerta lateral, NRP1, está muy abierta y permite que el virus ataque preferentemente a las células que producen insulina. Para comprobarlo, los investigadores tomaron islotes pancreáticos de donantes humanos y los infectaron en el laboratorio con SARS-CoV-2. Vieron que el virus no solo infectaba las células beta, sino que lo hacía en mayor proporción en ellas que en otras células del islote, como las alfa o las endoteliales. Además, cuando bloquearon la neuropilina 1 con una molécula específica llamada EGC0229, la entrada del virus a las células beta disminuyó de forma notable, lo que indica que este receptor es un factor clave para que el virus penetre en estas células. El siguiente paso fue preguntar. Una cosa es que el virus entre a la célula beta y otra es que eso afecte realmente la producción de insulina. Por eso midieron dos cosas en esos islotes infectados: la cantidad total de insulina almacenada y la cantidad de insulina que se libera cuando se estimula con glucosa, la famosa respuesta a la glucosa o prueba funcional. Lo que encontraron fue preocupante. Las células beta infectadas tenían menos reserva de insulina y además liberaban mucha menos insulina cuando se les exponía al azúcar, como si estuvieran cansadas o dañadas. Lo más llamativo es que, cuando bloquearon la neuropilina 1 con EGC0229, esa disminución de la secreción de insulina se atenuó parcialmente. La respuesta de las células mejoró, lo que refuerza la idea de que la entrada del virus a través de este receptor es una de las causas directas del daño. Se observó también un aumento de señales de apoptosis, que es una especie de suicidio programado de las células, muy parecido a lo que sucede en la diabetes tipo 1, donde las células beta van muriendo progresivamente. Hasta aquí podríamos pensar que todo esto ocurre solo en tubos de ensayo, pero también analizaron páncreas de personas que fallecieron por COVID grave.
En las autopsias se detectó material genético del SARS-CoV-2 dentro de los islotes pancreáticos, y en un alto porcentaje de ellos se encontraron células beta infectadas, lo cual respalda que este fenómeno no es solo de laboratorio, sino que puede suceder en pacientes reales con formas severas de la enfermedad. Otros trabajos posteriores han confirmado que la infección del páncreas y el estrés de las células beta pueden persistir e incluso comprometer la función de estas células más allá de la fase aguda del COVID-19. Todo esto nos lleva a una conclusión práctica. En muchas personas, el COVID-19 no solo sube el azúcar por el estrés de la infección, sino que podría dañar directamente las células que producen insulina, favoreciendo la aparición de diabetes nueva o agravando una diabetes ya existente. En México, donde ya tenemos una alta carga de diabetes tipo 2, este tipo de hallazgos es especialmente relevante porque significa que después de un COVID moderado o grave, conviene revisar la glucosa, la hemoglobina glucosilada y, si ya tienes diagnóstico de diabetes, ajustar dosis de medicamentos o insulina bajo supervisión médica. Si te interesa entender mejor cómo cuidar tu páncreas, qué síntomas tempranos de descontrol glucémico debes vigilar y qué cambios en tu estilo de vida pueden ayudarte a protegerte frente a este tipo de daños, te invito a que revises con calma la información ampliada en el artículo sobre diabetes que está en el enlace del comentario fijado. Allí lo explico con ejemplos cotidianos y recomendaciones adaptadas a la realidad de muchas familias mexicanas. Por ahora, lo más importante es que sepas que la ciencia sigue avanzando y nos muestra que el SARS-CoV-2 puede tener un papel directo en la salud de tus células beta pancreáticas, no solo a través de la inflamación general, sino mediante la entrada a la célula por receptores como ACE2 y sobre todo neuropilina 1, disminuyendo las reservas de insulina y la capacidad de respuesta ante la glucosa. Esto no significa que todas las personas que tuvieron COVID desarrollarán diabetes, pero sí que debemos mantenernos atentos. Controlar el azúcar después de la infección y no minimizar cambios como mucha sed, ganas frecuentes de orinar, cansancio extremo o pérdida de peso sin explicación. Te recuerdo que en el comentario fijado tienes el enlace al artículo completo sobre diabetes, donde encontrarás más detalles, gráficos y consejos prácticos para cuidar tu páncreas y tus niveles de glucosa en el día a día.